Buenas noches, compañeros. Con este video tutorial damos cumplimiento a la actividad de la fase número 1 sobre análisis de circuitos integrados del grupo de microelectrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Los integrantes: José David Cuellar Agudelo, Holman Liscano, Jorge David Cuellar, Faiber Eduardo Fandiño, quien le habla. Revisaremos la temática de circuitos integrados vistos en el módulo según las lecturas de la unidad 1. Se explicará la historia y las tendencias futuras de los procesos de fabricación de los circuitos integrados, circuitos NMOS y PMOS, estructuras lógicas, sistemas digitales, y se hará una introducción en los principios básicos de diseño. A través de esta diapositiva, entonces veremos la introducción a la microelectrónica y procesos de fabricación NMOS y CMOS, reglas de diseño, electrónica digital y circuitos combinacionales, tecnologías para la integración de circuitos. Los circuitos electrónicos tienen una gran influencia en la vida cotidiana. De hecho, rara vez en el instante del tiempo en el que nos encontramos lejos de alguno de estos circuitos. La apariencia de estos circuitos suele ser una pequeña caja negra, comúnmente conocida como circuito integrado. Por lo tanto, la interacción con dichos circuitos no suele ser directa, sino a través de una serie de interfaces con las cuales podemos solicitar la información deseada. Introducción a la microelectrónica y procesos de fabricación. Microelectrónica se entiende como conjunto de reglas, normas, requisitos, materiales y procesos que, aplicados en una secuencia determinada, permite obtener un producto final, un circuito integrado. Los más importantes son circuitos integrados de silicio. La microelectrónica es la tecnología mediante la cual se diseñan dispositivos electrónicos empacados en grandes densidades en una pastilla única de semiconductor. La historia de la microelectrónica. La necesidad de realizar algunos cálculos matemáticos dio la necesidad de desarrollar una máquina calculadora cerca de 1834, como las opciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, donde se utilizaban algunos dispositivos mecánicos. En este cierto sentido, la ciencia electrónica no comenzó hasta la aparición del primer tubo radio. En 1906, como sucede siempre, se encontraba implícito en descubrimientos anteriores. Thomas Edison trabajó sobre la lámpara de incandescencia, que era una válvula eléctrica. Los primeros circuitos electrónicos construidos hacia el año 1925 utilizaban válvulas termoiónicas de gran volumen, montadas sobre chasis metálicos, que a su vez soportaban la colocación de resistencias, condensadores y autoinducciones. Reduciendo el tamaño de las válvulas termoiónicas y de los demás elementos del circuito, se consiguió cerca de 1940 una densidad de montaje de orden de 200 elementos por decímetro cúbico. En 1948 se creó el primer transistor y en 1951 se utilizaba comercialmente, permitiendo proyectar circuitos con densidades de montaje superior a los 400 elementos. Casi simultáneamente con la aparición del primer transistor se obtiene una nueva técnica de montaje. En 1956 se sobrepasan los 500 elementos por decímetro cúbico. Seguidamente entraron en escena los semiconductores, como son los transistores bipolares MOSFET. Cerca de 1925 fueron desarrollados antes que los transistores bipolares en 1947. Los primeros circuitos integrados en la familia TTL fueron los diseñados, pero se llegó a la conclusión de que consumían bastante potencia. A pesar de ello, se siguen utilizando. Con la solución de los problemas que se mencionó anteriormente, a partir de 1970, los transistores MOSFET entraron a la escena de procesado de señal digital. Circuitos integrados.
Históricamente las primeras puertas lógicas se hicieron con relés, después las válvulas de vacío y finalmente con transistores. Las puertas lógicas no se comercializan individualmente, sino que se presentan empacadas en un circuito integrado. Los circuitos integrados son circuitos que están formados por componentes electrónicos, transistores, resistencias, diodos, condensadores, entre otros, y son fabricados en una oblea de silicio de forma de miniatura. Se utilizan pequeños chips de silicio protegidos por una funda o carcasa de plástico y con unas patillas para realizar conexiones. Los circuitos integrados se pueden implementar con diferentes técnicas o tecnologías según sean los métodos de fabricación. Las más comunes son las conocidas como las TTL y CMOS, aunque existen otras tales como SL, DTL, bipolar, NMOS y PMOS. El empleo de los circuitos integrados desde la década de 1950 ha permitido, entre otras cosas, minimizar el cableado de los equipos electrónicos, minimizar el tamaño y el peso y facilitar el ensamble y montaje de equipos electrónicos. Reglas de diseño. La fabricación de un circuito integrado consiste en una serie de pasos en un orden específico. El material base de los circuitos integrados es una oblea o disco de semiconductor. La tecnología más desarrollada es basada en el silicio, aunque también existen tecnologías a base de semiconductores como arsenuro de galio o germanio y silicio. No obstante, todas las tecnologías siguen unos pasos similares. El semiconductor no está en equilibrio eléctricamente, sino que unas cantidades controladas de impurezas son añadidas para dotar al cristal. Estas impurezas pueden ser donadores o comúnmente con signo negativo, o aceptadoras cargadas eléctricamente con signo positivo. En el funcionamiento de estas impurezas podemos encontrar diferentes tipos, tales como los procesos Newell, que el dopado oblea es de tipo P, o los de P-Well, que la oblea es de tipo N, o procesos de Well, que se extiende cada vez más, el cual no tiene gran importancia el signo de dopado. Los tres tipos de procesos similares se van a centrar en un proceso particular. La primera máscara se define en Newell, que es el lugar donde se van a implementar los transistores PMOS. La siguiente capa se deposita la llamada óxido de puerta, el cual se obtendrá por el crecimiento de la zona de dióxido de campo. Una vez se ha depositado el óxido de compuerta, se coloca el polisilicio. El siguiente paso es difundir los terminales de fuente y drenador de los transistores NMOS y seguidamente los terminales correspondientes a los transistores PMOS. Hay que indicar que en aquellas zonas en las que no se requiera contacto habían sido ocupadas con óxido de campo, evitando de esta forma el contacto. En todos los pasos podemos distinguir dos tipos de acciones: crear zonas de difusión y de Well, que alteran la composición interna de la oblea, y la deposición de material sobre la oblea. El proceso de difusión consiste en depositar sobre la oblea un material desde el cual obtener las impurezas denseadas y calentar la oblea a una temperatura elevada. Dichas características son denominadas reglas de diseño, y gracias a ellas se asegura que los dispositivos descritos en el I/O estarán en el circuito físico. Si alguna de estas reglas son violadas, no se asegurará la correcta funcionabilidad del circuito o la correcta creación. Procesos de fabricación de MOS y CMOS. Los transistores de MOS o MOSFET o transistores de puerta aislada fueron la evolución de la lógica de los transistores JFET. Dependiendo del tipo de canal con el que se realicen y de la forma de fabricarles, recibieron diferentes nomenclaturas.
como son NMOS y PMOS para transistores MOS de canal N y P respectivamente, o bien BMOS para los transistores MOS de potencia. El material inicial para la fabricación de los NMOS es una oblea de silicio de tipo P ligeramente dopada y orientada generalmente en una dirección. El proceso de fabricación: el primer paso en la fabricación del transistor NMOS es la formación del óxido de aislamiento. El segundo paso es el crecimiento de óxido de puerta y el ajuste de tensión umbral. El tercer punto es la formación de la puerta. El cuarto es la formación de la fuente de drenador, y el quinto el paso de metalización. En la fabricación de transistores MOS hay 6 procesos de formación de láminas delgadas, 4 operaciones litográficas, 3 implantaciones iónicas y 4 de operaciones de grado. La tecnología CMOS tiene en proporcionar transistores canal N y transistores canal P sobre la misma oblea. Ahora bien, el sustrato de un transistor de MOS es tipo P, mientras que el de PMOS es tipo N. Técnicas de diseño. De forma previa a la creación de un layout, debemos conocer la estructura a nivel de transistores de circuito, para lo cual debemos encender el nivel de jerarquía eléctrico. Las técnicas de diseño son más que procedimientos para desplazarnos a través de diferentes niveles de jerarquía del circuito. En función del sentido del movimiento, tenemos flujos top-down que van desde el superior al inferior, y flujos bottom-up que van del nivel inferior al superior. El flujo de diseño top-down parte de la descripción global del sistema sin precisar las diferentes partes que lo conforman, ni especificaciones cuantitativas, para a partir de dicha descripción ir definiendo cada vez más las diferentes partes. El diseño bottom-up parte de unas especificaciones muy detalladas para realizar diferentes partes del sistema. El flujo de diseño se tratará de pasar desde el nivel superior del dominio del comportamiento al nivel inferior del dominio físico, pasando por el dominio estructural. En el siguiente nivel, el comportamiento estaría descrito por un diagrama ASM en el cual estarían descritas todas las operaciones, así como la secuencia en la que se han de realizar dichas operaciones. El proceso de síntesis se puede definir como el proceso en el cual se pasa el dominio del comportamiento estructural, siguiendo una serie de restricciones. Una vez tenemos los elementos de procesado del nivel RTD, debemos implementarlo con compuertas lógicas y biestables. En el siguiente nivel se obtendrá la estructura eléctrica de los comportamientos lógicos, puertas y biestables. Para ello se elegirá la familia lógica lógica que mejor se adapte. Y por último se debe pasar de este esquema a nivel de transistores a layout, en el cual se indican las capas que necesitan, así como su forma y su tamaño. Electrónica digital, En los sistemas digitales presentan el inconveniente de que para transmitir una señal analógica debemos hacer un muestreo de señal, codificarla y posteriormente transmitirla en formato digital y permitir el proceso inverso. Para conseguir obtener la señal analógica original, todos estos pasos deben hacerse muy rápidamente. Aunque los sistemas electrónicos digitales actualmente trabajan a velocidades lo suficientemente altas como para realizarlo y obtener resultados satisfactorios. Tipo de lógica. En los circuitos electrónicos digitales se emplean niveles de tensión distintos para representar los bits. Las tensiones que se utilizan para representar los unos y los ceros se les denomina niveles lógicos. Funciones lógicas y tablas de verdad. Dentro de los sistemas digitales
nos centraremos en el estudio de los llamados sistemas digitales combinacionales, que se definen como aquel sistema en el que las salidas son solamente función de las entradas actuales, es decir, dependen únicamente de las combinaciones de las entradas y de ahí su nombre. Con puertas lógicas. Las operaciones matemáticas habituales en el mundo de las matemáticas binarias son operaciones complicadas. Existen operaciones más sencillas, llamadas operaciones lógicas. Las operaciones lógicas pueden hacerlas algunos circuitos construidos con transistores. Estos circuitos se le llaman compuertas lógicas. Las puertas lógicas fundamentales son tres: la AND, la OR y la NOR. Combinando alguna de las compuertas anteriores podemos obtener otras nuevas, como por ejemplo la NAND, la NOR, la XOR y la XNOR. El comportamiento de los circuitos combinacionales solo depende de las señales de entrada en un instante determinado y no de la secuencia de entrada, es decir, de la historia del circuito. Este hecho no quiere decir que el comportamiento temporal no sea importante. De hecho, una de las principales características de los circuitos que se tienen en cuenta es la velocidad de operación o el retraso de propagación. Como conclusión, dado los resultados de este trabajo, se considera que la metodología empleada resulta conveniente para permitir que los estudiantes adquieran mayor conocimiento en lo planteado y sobre todo en el manejo de los programas nuevos para nosotros, en donde se ha permitido desarrollar aplicaciones altamente motivadoras para los estudiantes, ya que el aprendizaje que nosotros tenemos es la modalidad de estudio autónomo. La mayoría de los sistemas electrónicos se implementan utilizando circuitos integrados. Un circuito integrado es un conjunto de dispositivos activos y pasivos construidos sobre un mismo sustrato. A la hora de diseñar un circuito integrado es necesario tener en cuenta las siguientes reglas, que son diferentes de las de diseño de un circuito discreto. Material de partida en la construcción de un circuito integrado es una oblea semiconductora con una determinada resistividad y orientación cristalográfica. El primer proceso consiste generalmente en la formación de capas delgadas de material sobre la oblea. Esta se puede realizar mediante procesos de crecimiento epitaxial de películas semiconductoras, crecimiento térmico de óxidos y deposición de polisilicio de capas dieléctricas y metálicas. Con esto pues damos por finalizada el cumplimiento de la fase número 1. Muchas gracias.